Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Colombia anuncia un arancel del 30% al arroz ecuatoriano y restringe su ingreso por vía terrestre. Daniel Noboa y Gustavo Petro coincidieron en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 celebrado en Panamá. El mandatario colombiano instó a un nuevo diálogo para cesar las tensiones comerciales. La Revolución Ciudadana niega haber recibido dinero de Venezuela para financiar sus campañas tras allanamientos en el marco del caso Caja Chica, que apunta a un presunto lavado de activos. El gobierno presentó a la Asamblea 2 nuevos proyectos económicos urgentes sobre sectores estratégicos y la organización de administraciones locales. Ecuador pide información a Estados Unidos sobre el intento de incursión de un agente del ICE al consulado de Minneapolis tras la nota de protesta presentada a Washington. Criterios divididos en la veeduría del concurso para fiscal en torno a un informe con irregularidades en el proceso, entre ellas una supuesta alteración de calificaciones. Por tercera ocasión se difiere la audiencia de vinculación de 3 cabecillas de Los Lobos al caso magnicidio FB. La diligencia fue convocada para el 10 de febrero. En la información internacional, 15 fallecidos deja un accidente de avión en Colombia. Las autoridades investigan las causas del siniestro. La Casa Blanca amenaza con usar la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera en la transición democrática, pero descarta una incursión militar. Con el auspicio de... Estás con Pupa, estás seguro. Fiducia, contigo en cada meta. Banca Empresas de Banco Guayaquil. Avianca, miembro de Star Alliance. .net, conecta tu mundo. El banco de las oportunidades. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. La Fiscalía avanza una nueva investigación, esta vez en contra de algunos dirigentes de la Revolución Ciudadana en el caso denominado Caja Chica. Hoy estará con nosotros una de las personas que fue allanada, cuya vivienda fue allanada esta madrugada. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos nuestra agenda de entrevistas para hoy. Y justamente recibiremos a Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana, para tratar el caso Caja Chica. El correísmo arremete contra estos allanamientos. Estaremos también en diálogo con el abogado Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. El tema: el Ejecutivo envía proyectos económicos urgentes y un nuevo pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 temas importantes en el legislativo. Y con la ingeniera Madeline Enríquez, técnica del INAMI, hablaremos acerca de las lluvias y tormentas eléctricas en el país. Van a aumentar en los próximos días. Vamos a analizar lo que va a ocurrir con la situación climática enseguida. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio Antena 1 90.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Colombia impondrá un arancel del 30% al arroz ecuatoriano y todos sus subproductos en medio de las tensiones comerciales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural colombiano dispuso la restricción total del ingreso de arroz por vía terrestre. La medida incluye 4 subpartidas: el arroz con cáscara para la siembra, el arroz semiblanqueado o blanqueado de grano corto o mediano, productos pulidos o glaseados y el arroz partido. La disposición se enmarca en el denominado Plan de Choque del gobierno de Gustavo Petro para proteger a productos colombianos de arroz padiverde. Las fricciones entre Ecuador y Colombia se mantienen pese a que este miércoles los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro coincidieron en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado en Panamá. El mandatario ecuatoriano reconoció al crimen organizado y al narcotráfico como la principal amenaza en la región, para lo cual insistió en el resto de países que deberían trabajar de manera mancomunada para evitar su expansión. Latinoamérica debe de estar junta respetando siempre la libertad de cada uno, y a los criminales tratarlos como criminales, porque se pasean a veces entre país y país haciendo desmadres y afectando la paz de cada uno de nosotros. Yo peleo todos los días para ser ejemplo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hace cada uno de los jefes de Estado? ¿Por qué? Porque ese ejemplo, esa fuerza, esa lucha es la que genera ese optimismo. El presidente Noboa también resaltó los indicadores de pobreza del Ecuador y señaló que este sería el primer paso hacia una recuperación económica. Sigo el ejemplo, en este caso del presidente Lula, de los elementos en el cual él determina su gestión. Y siempre el número uno, habla de eliminar analfabetismo, habla de educación, pero siempre habla del indicador de pobreza. Ese debe ser el mayor indicador de éxito. No crecimiento del Producto Interno Bruto, no reducción de deuda, no inflación. Al final del día es cómo se reduce la pobreza, cómo hacemos una sociedad más digna, más justa, más equitativa entre todos nosotros. El Ecuador ha logrado bajar el índice de pobreza hasta su punto más bajo en la historia, 21.4%. Llegamos a un punto, cuando recién iniciamos nuestra gestión, estaba en 28%. El Ecuador estaba al borde del precipicio. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que su país mantiene una cooperación con Ecuador en materia de seguridad e hizo un nuevo llamado al diálogo para solventar las tensiones comerciales. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo veo es que crece, crece y crece. Y no es regional, presidente Noboa, es mundial, universal. En Manaos me reuní allá con el presidente Lula la última vez para fundar, incluso inaugurar edificios ya hechos de integración policial, y creo que ese es el camino. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Una de las consecuencias de las tensiones entre Ecuador y Colombia se evidencia en el plano energético. El vecino país suspendió la transferencia de electricidad, a lo que el gobierno ecuatoriano respondió con un aumento en la tarifa para el transporte de crudo a territorio colombiano. La viceministra de Energía, Karen Schutt, hizo un llamado a Ecuador a revisar el valor de dicho rubro, que aumentó de $3 a $30. La invitación es a revisar esa imposición de este gravamen del 900%, y también igualmente a través de
un esquema mancomunado, revisar cómo, respetando la seguridad y soberanía energética de cada país, vamos a poder restablecer este esquema de transacciones internacionales de energía mediante Ecuador y mediante Colombia, de tal forma que propendamos por un diálogo abierto y restableciendo nuevamente esta cooperación de carácter internacional en torno a un activo tan estratégico como reviste la seguridad energética para cada uno de nuestros países, con una confiabilidad que nos permita que estos países sigan siendo competitivos y generando economía y bienestar para sus ciudadanos. Vamos con más información. La Revolución Ciudadana negó haber recibido dinero desde el extranjero para el financiamiento de sus campañas, luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía esta madrugada, en el marco del caso denominado Caja Chica, que investiga un presunto lavado de activos. Las viviendas intervenidas fueron las de Luisa González, expresidenta del movimiento, Andrés Arauz, secretario general del correísmo, el asambleísta Patricio Chávez y el ex superintendente de compañías Suad Mansur, donde la Fiscalía halló indicios como celulares, pasaportes, memorias USB y documentos. La causa apunta al presunto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para el financiamiento de la campaña presidencial del 2023. Entre los investigados constan también el expresidente Rafael Correa, Vivian Hernández, Patricio Rivera y Fausto Herrera. Sin embargo, la Fiscalía no ha informado de allanamientos a domicilios al resto de los involucrados. El expresidente Rafael Correa reaccionó a los allanamientos ejecutados por la Fiscalía durante la madrugada. El exmandatario cuestionó que la denuncia para iniciar la investigación haya sido emitida con reserva de identidad desde noviembre del año pasado y que desde entonces no haya existido conocimiento sobre la causa. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, expresó su respaldo a las 3 figuras del correísmo cuyos domicilios fueron allanados. Consideró que el caso Caja Chica es parte de una persecución judicial y sería utilizada como un distractor ante supuestos escándalos que apuntarían a la familia del primer mandatario. Lo que está pasando hoy en el Ecuador indigna, duele y no podemos acostumbrarnos. No podemos normalizarlo. Hoy vemos allanamientos y persecución basada en denuncias anónimas, sin rostro, sin pruebas públicas, usadas para callar a quienes denunciamos la corrupción. Esto no es justicia. Esto es miedo institucionalizado desde el gobierno. Porque mientras para la oposición la justicia o el sistema de justicia es rápido y violento, para la gente común la justicia es lenta o simplemente no llega. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, rechazaron los allanamientos de la Fiscalía contra miembros de la Revolución Ciudadana. Muñoz consideró que el caso Caja Chica es una muestra de la politización de la justicia e hizo un llamado a no normalizar el uso del derecho penal para perseguir a opositores. Por su parte, Pavón señaló que estos hechos ocurren en medio de cuestionamientos a una deficiente gestión del gobierno para enfrentar la ola de inseguridad. En Notimundo a la carta, Yairén Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, cuestionó el despliegue de la Fiscalía para los allanamientos en el caso Caja Chica y lamentó que un proceso similar no haya ocurrido con las denuncias en el sistema judicial. Sinceramente me sorprende muchísimo cómo en estos casos, ¿no? Además se habla de una denuncia anónima, lo cual desde mi perspectiva es bastante sospechoso, ¿no? El anonimato de una denuncia de ese tipo. En esos casos, ¿no? Vemos un allanamiento con un despliegue policial brutal, ¿no? Donde incluso existían hijos de nuestros compañeros dentro de estas casas. Mientras que en casos como lo que ha denunciado el juez Serrano, ¿no? Presiones de la mano derecha del presidente del Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, el señor Gaibor, no hubo ningún proceso como estos, ¿no? No hubo ni un solo allanamiento, no existen responsables y estamos hablando del caso de corrupción en el sistema de justicia ligado al narcotráfico más grave que ha vivido el país. Noriega señaló que las acusaciones sobre el financiamiento de campañas políticas no deberían recaer sobre los candidatos, sino sobre los encargados de llevar a cabo el mitin desde su planificación hasta el manejo de presupuestos. Yo no puedo hablar
hablar de responsabilidades, lo que puedo hablar es de una estructura partidaria que eso está establecido incluso en el Código de la Democracia, ¿no? Un partido tiene a su presidente o presidenta como responsable legal de la organización política, como representante legal de la organización política. Usted para una campaña tiene un gerente de campaña y tiene un responsable económico. Son estas tres figuras las que frente a un proceso, digamos, de financiamiento, quienes tienen que responder por ese financiamiento, son en principio, digamos, estos tres estamentos dentro de una estructura de partido político. El que los allanamientos hayan sido hacia Luisa González, hacia Andrés Arauz, da cuenta de una nueva persecución política hacia las voces más fuertes que tenemos en este momento dentro de Revolución Ciudadana. Las noticias, las reacciones, la opinión. Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Sabemos lo que significa sacar adelante tu empresa. En Banco Guayaquil somos tu aliado estratégico para brindarte las herramientas financieras que impulsan su crecimiento. Por eso somos el mejor banco para tu empresa. Business Class Américas de Avianca ahora en todo Ecuador. Asientos disponibles en primeras filas con diseño exclusivo y espacio extra para mayor comodidad. Snacks y bebidas a bordo, check-in y abordaje prioritario. Avianca, miembro de Star Alliance. Haz de este 2026 el año de tus metas. Con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del Ecuador, puedes dar ese primer paso hacia lo que siempre has soñado: viajar por el mundo, tu retiro anhelado o la educación de tus hijos. Fiducia, contigo en cada meta. Tu salud va contigo, donde quiera que estés. Con Bupa Global Care tienes cobertura internacional y acceso a más de 2 millones de prestadores médicos. Bupa, tu salud sin fronteras. Estás con Bupa, estás seguro. El medio de comunicación más importante y completo de Ecuador es FM Mundo. Credibilidad, imparcialidad, compromiso, influencia, cobertura y la más selecta audiencia cautiva. Seguimos creciendo junto a ti. FM Mundo, 100% digital. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. ¿Quieres cumplir lo que siempre quisiste? Ese viaje soñado, tu retiro anhelado o la educación de tus hijos no son solo metas. Ahora las puedes hacer realidad invirtiendo en los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo y da el primer paso para alcanzarlas. Fiducia, contigo en cada meta. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso, trabajamos con tecnología global. Y en 2026 abriremos el data center más grande del Ecuador. Porque cuando los equipos están conectados, los negocios avanzan. .net. Conecta tu mundo. Hay momentos que cambian tu vida. Un accidente, un diagnóstico inesperado o la tranquilidad de saber que tu familia está protegida. Con los seguros de salud de Bupa, accede a médicos y hospitales de primer nivel en Ecuador, consultas digitales 24/7 y programas de nutrición y salud mental, con coberturas que se adaptan a ti según tu plan. Tu familia merece sentirse segura. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. Antes, el proceso de apertura de cuenta era una tortura. Por eso, nosotros hicimos un proceso donde la empresa puede aperturar su cuenta desde cualquier lugar. Ahora las empresas pueden abrir su cuenta fácilmente con Banco Guayaquil, 100% en línea y en menos de 20 minutos. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo.
Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. No es solo información oportuna, buena música y los mejores temas de actualidad. Hola Mundo es comenzar el día con buen ánimo, cargados de energía. Disfrutando los primeros momentos del nuevo amanecer. Es prender nuestras mañanas, desayunar juntos, prepararnos un buen café y compartir el trayecto diario con buenos amigos. Todos lo saben, para comenzar bien el día. Hola Mundo. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo. Con la conducción de Rodrigo Proaño. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional sus 2 primeros proyectos de ley económica urgentes de este año. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el abogado Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre las 2 nuevas propuestas del presidente Noboa, nuevamente con la urgencia económica. Si es que esto ocurre más adelante, están ya siendo analizados los 2 proyectos de ley sobre los cuales vamos a hablar de inmediato. Doctor Serrano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, un saludo cordial para usted y para los amigos, los radioescuchas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Ha ocurrido ya que desde el Ejecutivo se envían proyectos de ley económica urgentes cuando llegan, e incluso aprobados, llega hasta la Corte Constitucional, resulta que no eran ni económicos, no eran ni urgentes. ¿Ocurrirá lo mismo? A ver, todavía ni siquiera nos han distribuido el proyecto de ley a nosotros, a los asambleístas. Conozco por lo que sacó los medios de comunicación, conozco por las declaraciones del secretario jurídico el proyecto de ley. El primer proyecto, que es en materia energética, al menos en términos generales de lo que hemos podido ver, tiene sentido, tiene lógica, no busca más que regular lo que la Corte Constitucional les mandó a hacer hace más de un mes. Es más, han demorado mucho en enviar ese proyecto de ley en cuanto a materia eléctrica, ¿no es cierto?, para que la inversión privada pueda llegar. En este gobierno no ha llegado nada, ¿sí? En los 2 años que lleva este gobierno no ha llegado nada. Esperamos que con estas reformas pueda llegar. En la ley no es más apagones. Recuerde usted que le hicieron en diciembre del año 2023 y nunca pasó nada, hasta le pusieron ese nombre, no más apagones, y luego tuvimos apagones de 14 horas. De manera que al menos por nuestra parte, en esa ley que es para permitir que la empresa privada participe en la generación, en la transmisión de energía eléctrica, nosotros vamos a estar completamente, y en la distribución vamos a estar completamente de acuerdo. Nos preocupa mucho la ley de los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a hablar más adelante de la ley de gobiernos autónomos descentralizados, pero respecto de la situación energética en nuestro país. Siempre se ha hablado, incluso desde los apagones con más fuerza, de esta necesidad de la participación del sector privado en la generación eléctrica. Hoy ya planteado como urgente, pero ¿qué niveles de participación podrían tener o qué límites podría ponerse al sector privado? Nosotros creemos que no debería haber límites. Yo creo que debemos seguir el modelo peruano y el modelo colombiano, que son los que justamente incluso quienes nos venden energía en los apagones no es el gobierno colombiano, es el sector privado colombiano quien nos vende energía eléctrica, y lo mismo el sector privado peruano. De manera que por nuestra parte no creemos en que se le deba poner límites a la generación eléctrica, principalmente a la transmisión eléctrica de ser necesario, y obviamente la distribución. De manera que en esa línea vamos a actuar nosotros. Esa ha sido nuestra tesis desde siempre. Lamentablemente pues no ha habido un gobierno que quiera ejercer ese liderazgo,
para lograr traer a la inversión privada, al sector privado, para que invierta en la generación eléctrica, en la transmisión eléctrica y en la distribución eléctrica. Y mucho de ello se ha mencionado ya, el hecho la crisis energética no pasa necesariamente por una falta de legislación, por una falta de normativa, sino por una falta de gestión. Hoy se apela a un nuevo proyecto, a una nueva normativa, pero ¿y eso sin gestión podrá ser eficiente? No, nunca va a ser eficiente si no hay decisión política. Usted podía haberlo hecho con esta ley, con la actual constitución desde el 2009, 2008 que está en vigencia. Podían haberlo hecho, ningún gobierno se atrevió a hacerlo. Entendíamos que en el gobierno de Correa jamás lo iban a hacer, Pero luego vino el de Lenín Moreno, luego vino el de Lazo y luego han venido los dos gobiernos de Noboa y no han logrado hasta ahora la generación eléctrica en el sector privado absolutamente de nadie. ¿Por qué? Por falta de liderazgo. No ha habido ninguna norma que lo prohibía, no había ninguna norma que lo impedía. Lo único que ha hecho la Corte es, oiga, amplíen el concepto de interés público, es lo único que ha hecho la Corte en decir, al declarar inconstitucional ese artículo, y le pedía a la Asamblea que a través de un proyecto económico, un proyecto de reforma se defina lo que es interés público. Pero de manera que en algún momento el gobierno pretendió echarle la culpa a la Corte Constitucional también de no haber hecho nada en materia eléctrica, es que no han hecho nada, ni siquiera han sido capaces de generar 1 kilovatio hora en materia térmica, porque los proyectos que contrataron pues fueron un atraco impresionante al país, donde lamentablemente la Asamblea no pudo fiscalizar absolutamente nada. Por el contrario, la Comisión de Participación Ciudadana le dio la razón a los ministros que manejaron ese tema, absolviéndole toda responsabilidad. De manera que hasta ahora no ha llovido en el Ecuador, gracias a Colombia que nos vendía energía, y gracias a que las lluvias han sido permanentes y las centrales hidroeléctricas obviamente han estado trabajando. Quiere decir entonces, y con esto cierro el tema de la generación eléctrica, el proyecto económico urgente esta vez no necesariamente será una garantía de sortear la crisis, de sortear los problemas que cada año tenemos, de estas advertencias de cada año de posibles apagones, siempre dependiendo de las lluvias. No, no para nada. El gobierno lo tuvo con la ley de no más apagones, dijo que con esto ahora sí se acababan los apagones. Y nunca hubo decisión para tomar la iniciativa de tratar de que llegue el sector privado a invertir en el país. De manera que si no existe liderazgo, si no existe la decisión, por más que hagamos leyes, no va a pasar absolutamente nada. Vamos al otro tema, el otro proyecto de ley económico urgente que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados. Se está estableciendo, se pretende establecer una suerte de control a los GATS. Algo más grave, no son a los GATS, sino a las ciudades, a las parroquias y a las provincias. ¿Por qué? ¿En qué quiero y cómo quiero que gaste? Sí, aquí quieren castigar al alcalde, a ese alcalde inepto, incompetente, que de pronto no ha utilizado correctamente el presupuesto y no ha gastado bien, entonces sí te vamos a bajar el presupuesto. Eso es inconstitucional. Porque usted puede sancionar al alcalde inepto e incompetente, pero usted no le puede sancionar pues a la población, pues, que es la que se beneficia de esos recursos. Esos recursos están asignados a las ciudades, están asignados a las parroquias, están asignados a las provincias. No están asignados al alcalde, al prefecto o al presidente de la junta parroquial. Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué no ejecutan los gobiernos seccionales? En la gran mayoría, porque el gobierno les debe la plata. Pues ahorita tienen 4 y hasta 5 meses de retraso los gobiernos seccionales con la plata que les corresponde por ley. Porque este gobierno cree que esa plata es de ellos y que les regala a los gobiernos seccionales. Se olvida que eso está marcado en la Constitución de la República y regulado por la ley que le da los recursos a los gobiernos seccionales. Y hoy quieren, mediante ley, quitarle recursos amparándose en una norma diciendo que si tú no gastas el 70%, obviamente te voy a quitar esos recursos. Y la pregunta que yo me hago es cómo el Ministerio de Salud apenas gastó el 43% en el año 2025 y cómo el Ministerio de Educación gastó apenas el 49% en el año 2025. Es decir, el propio gobierno no ejecuta su presupuesto y ahora, para quitar plata, para alimentar al presupuesto general del Estado, que es un barril sin fondo, quiere quitarle recursos a las parroquias, a las ciudades y a las provincias. Yo estoy de acuerdo que se sancione a los alcaldes. Nosotros estamos terminando ya nuestro proyecto de reforma para sancionar a los ministros, alcaldes, prefectos, a toda autoridad que no ejecute al menos el 90% del presupuesto general del presupuesto que les corresponde a esa institución. Y para ello
debe haber sanciones. ¿Cuál va a ser la sanción? Destitución del cargo y prohibición de volver a ocupar cargo público. Esa es la sanción que queremos imponer nosotros para quienes no ejecutan los presupuestos. En ese punto nos quedaríamos prácticamente sin autoridades, sin ministros, sin alcaldes, sin prefectos, si es que aplicamos tal cual usted menciona, y allí viene también un problema que genera este círculo. Por un lado, el gobierno no cumple con los gobiernos autónomos descentralizados, por otro lado, también hay gastos en muchos casos innecesarios, y eso de alguna forma se quiere regular. El gasto en obra pública muchas veces es mínimo y hay un gasto corriente que es únicamente burocracia. Gran parte del presupuesto de los municipios se va en burocracia. Esa es una competencia única y exclusiva de los consejos municipales, quienes aprueban el presupuesto general del, y quienes fiscalizan el presupuesto del gobierno seccional. Eso es competencia de ellos, y el mal manejo de los recursos les corresponde tanto al Consejo Cantonal cuanto a la Contraloría General del Estado, que no solamente audita el destino de los fondos, sino la eficiencia con la que... Acuérdense que la Contraloría tiene que hacer auditoría de gestión. Por eso es que en algunos casos destituye funcionarios. De manera que esa competencia más bien debe ser fortalecida, la que tiene la Contraloría y la de los consejos cantonales, porque así está distribuido en la Constitución el poder de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno quiere ahora aprovecharse de que distribuye, porque es lo único que hace, recaudador y distribuidor de los recursos, aprovecharse para tener injerencia en los gobiernos autónomos descentralizados. Eso a nosotros nos parece que es inconstitucional, eso a nosotros nos parece que es inconveniente, porque no solamente lo hará este gobierno, sino los posteriores que siguen. Ya los gobiernos anteriores, todos han utilizado como caja chica los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy más bien este gobierno, que también ha utilizado como caja chica, prueba de ello es que les debe 4 y 5 meses a los gobiernos seccionales, no solamente quiere tenerse la plata como caja chica, sino que quiere acortarles recursos de los que supuestamente ellos no invierten. Yo le pregunto, Fausto, si usted le entrega a un municipio recién en el mes de noviembre los recursos atrasados, es imposible que hasta diciembre los pueda gastar. Entonces, estos son los temas que hay que puntualizar en la ley, estos son los temas que hay que regular en la ley, para que no se cometa abusos, porque los abusos no van en desmedro del alcalde, del prefecto, del presidente de la Junta Parroquial, pero usted cree... van en desmedro de las ciudades. ¿Pero usted cree que el proyecto tal como está planteado es perfectible en función de que deje de ser tan, o cuyo propósito deje de ser tan político y sea más técnico? Yo esperaría que sí, porque para eso tenemos que darle 2 debates en la Asamblea. Al menos nosotros, en los términos que está planteado el proyecto de ley, nosotros no votaremos por ese proyecto de ley. Ese proyecto tiene que sufrir algunos cambios para respetar el mandato constitucional de la autonomía municipal, de la autonomía de los gobiernos autónomos, que hay que defenderla. Eso nosotros vamos a hacer respetar en esta reforma. Caso contrario, va a suceder lo que usted comenzó diciendo al principio. Los gobiernos seccionales irán a la Corte Constitucional a presentar una demanda y la ley se vendrá abajo. Como el resto de las leyes o las leyes económicas urgentes que en algún momento ya pasaron en la Asamblea Nacional. Cerramos la entrevista, doctor Serrano, no sin antes hablar sobre este nuevo pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Parece que han logrado esquivar ya varias balas, una más. Parece que están jugando al gato y al ratón. Lamentablemente la actitud del CAL no es solamente de ahora. Acuérdense que lo mismo hicieron con el juicio al ministro de Defensa y a la ministra de Ambiente. Una facultad que no tiene el CAL, por cierto, para parar juicios. El CAL solamente es verificador de requisitos, nada más. Ahora se han inventado el tema de las firmas electrónicas que según ellos son indetectables. Perdónenme, eso pueden engañar a cualquier otra persona, no a quienes estamos en la Asamblea. Y claro, ahora han presentado por tercera ocasión el juicio político. Veo que han aumentado a un vocal más en el ya no son de 5 sino de 6. Ya no conozco en qué cambió el juicio. Pero en estas condiciones, ¿usted cree que el escenario es exactamente el mismo y el destino será exactamente el mismo? Sí, sin duda alguna. Van a salvar a los vocales del Consejo del Partido. ¿Qué tan blindados están? Están muy blindados, porque gracias a ellos el gobierno ha podido tomarse todas las instituciones donde hay que nombrar autoridades. De manera de que aquí es favor con favor, se paga, y ellos obviamente están blindados porque la Asamblea, si bien es cierto, solamente se necesita 77 votos para censurarlos y destituirlos,
No es menos cierto que el gobierno es el que tiene los 79 votos que evitarán que esos vocales sean censurados y destituidos. ¿Cuán importantes o cuán indispensables son estos vocales actuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el contexto de los concursos que se vienen? Concurso para fiscal general del Estado. Hoy más que nunca son muy importantes. Van a nombrar al fiscal general de la Nación. Imagínense lo que eso significa. Hay que nombrar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. De manera que es demasiado importante los vocales, por eso es que el gobierno no los quiere soltar, pues. Y es por eso que el gobierno quiere seguir teniendo control sobre el Consejo de Participación Ciudadana y no va a permitir que sean censurados y destituidos cuando ellos tienen los votos. Y la prueba de ello es lo que están haciendo ahora, que ni siquiera dejan que esto fluya en el CAR, y de manera que está claramente establecido que van a evitar esa censura y destitución, como al parecer pretenden hacer lo mismo con el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Estamos frente a un Consejo de Participación Ciudadana cada vez menos ciudadana? Hace rato. Y ahora es un Consejo de Participación Ciudadana del gobierno de turno, en este caso de ADN. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana de ADN. En el pasado tuvimos el Consejo de Participación Ciudadana de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos el Consejo de Participación Ciudadana de ADN. Más antes teníamos el señor Terán, que era el presidente del Consejo de la Judicatura de RC. Hoy tenemos a Godoy, que es el presidente de la Judicatura de ADN. Lamentablemente esto es lo que ha sucedido en estas instituciones tan importantes, donde el gobierno de turno comienza a tomar las decisiones y comienza a manejar, en este caso, un sector que debería ser autónomo, independiente, conforme manda la Constitución, que es la justicia, la maneja el Ejecutivo. Liga Azul, Liga Morada, Liga de todos los colores. Y de todos los colores. Ahorita estamos con la Liga Morada manejando prácticamente todas las instancias del país, excepto la Corte Constitucional. Hay que ver qué ocurre con esta nueva solicitud, este nuevo pedido de juicio político, que presumimos cuál es el desenlace. Doctor Serrano, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Siempre es un placer conversar con usted. Que tenga una buena noche. Una buena tarde. También el doctor Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo y también la nueva intención de llevar a juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. ¿Quieres cumplir lo que siempre quisiste? Ese viaje soñado, tu retiro anhelado o la educación de tus hijos no son solo metas. Ahora las puedes hacer realidad invirtiendo en los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo y da el primer paso para alcanzarlas. Fiducia, contigo en cada meta. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso, trabajamos con tecnología global. Y en 2026 abriremos el data center más grande del Ecuador. Porque cuando los equipos están conectados, los negocios avanzan. .net. Conecta tu mundo. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H Metro. Tu vida es importante para mí. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Y en el marco del caso denominado Caja Chica, la Fiscalía General del Estado allanó la vivienda de la ex candidata presidencial Luisa González por un presunto caso de lavado de activos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana, para hablar sobre el caso Caja Chica. El correísmo ha dado ya su respuesta a los allanamientos ocurridos esta madrugada. Luisa, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto. Un saludo a todos los que están conectados en este momento. Bueno, yo quiero empezar diciendo una frase que escuché de alguien que dice: a estas alturas ser allanados es un certificado de honorabilidad. ¿Y por qué ser allanado tendría que ser un certificado de honorabilidad? Porque ¿a quién allanan? Allanan por persecución política, pero a los que tienen realmente indicios de vínculos con narcotraficantes, narcotráfico, que en sus haciendas, en sus empresas, en sus puertos han encontrado toneladas de cocaína, que tienen presuntos indicios muy serios de enriquecimiento ilícito y demás, no lo hacen. Pero se habla de un... Sí, se habla de una investigación desde el mes de noviembre. Quiero bueno, que inicia desde dónde, ¿no? Desde el gobierno del tráfico de cocaína, de la corrupción, del enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero partamos por ahí. Hacen una denuncia que dice que cuando llegaron a mi casa, les abro la puerta, todas las facilidades para que puedan hacer su trabajo, y siempre me solidarizaré con los buenos elementos tanto de Fiscalía como de la Policía Nacional. Ellos fueron a hacer su trabajo, les di todas las facilidades, yo entiendo, cumplen disposiciones, pero también la Fiscalía tiene 4 fiscales por cada 100.000 habitantes. El mínimo es 8, y debería ser entre 8 y 12 por cada 100.000 habitantes. A nadie le importa cómo está la Fiscalía General del Estado, que es también de donde se debe garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, vamos a ver. Hay una denuncia que dice que la identidad del denunciante es reservada. Entonces yo mañana voy y pongo una denuncia contra X, Y, Z, identidad reservada. No, pues, hay que saber también quién denuncia, para saber de dónde se origina. Pero habrán logrado ya sus abogados acceder al expediente. Aún no podemos acceder al expediente, y lo que sí quiero decir muy claramente, llegan a mi casa y me dan un documento en el cual no contiene cuál es el delito que yo cometí. No dicen cuál es la causa, el origen, el acto. No dice. Y le pregunto a la fiscal y le pregunto a los miembros que están allí y le preguntan mis abogados cuál es la causa, cuál es el hecho que genera el allanamiento. Es reservado, dice. Es reservado. Bueno, horas después se conoció y según se ha hecho público. Horas después no, antes. Entonces, a mí me dicen que es reservado. Luego veo que están con cámaras y les digo, no pueden tomarme fotos, no pueden grabar. Y se comprometen, ahí ellos me dicen, no, aquí nadie ni graba ni toma fotos, porque esto es privado, esto es bajo reserva porque está en investigación previa. ¿No? Perfecto, bajo reserva. Pero de pronto me entero que está en todas las redes sociales, que la Fiscalía General del Estado, mientras la fiscal que me allana no me puede decir cuál es el hecho que motiva el allanamiento, porque dice que es reservado y no pueden tomarse fotos, resulta que ya la Fiscalía General del Estado tenía en sus páginas mis fotografías, cuando los señores que estaban ahí se comprometieron a que no iban a estar, cuál era el hecho, cuáles son las causas, ya los tenían publicados. Y un videíto promocional también. ¿Qué significa esto? Que esto es pura persecución y show. ¿Para tapar qué? La corrupción del gobierno.
Ahora bien, vamos al tema de fondo, que es esta investigación. Horas más tarde, me refería hace un momento, ya se conoció que tenía que ver con un supuesto financiamiento irregular, ilícito de la campaña electoral, que venían fondos de Venezuela, que se ha financiado en efectivo, y sobre esto seguramente tendrán que responder. Eso lo pusieron en la mañana también. Mientras a mí me decían que no me pueden decir por qué me están allanando, porque es reservado, Fiscalía ya lo puso en las redes sociales de ellos. O sea, es reservado, ellos mismos violan la ley y dicen que yo no puedo tener acceso a por qué me están allanando, pero ellos sí ya lo hicieron público, incluyendo las fotos, que no podían haberse hecho públicas. Y por eso dije lo que dije. ¿Y el documento cómo llegó? Y lo siguiente, de la denuncia. Esto me entregó una copia la señora fiscal ese momento, en la cual no dicen cuál es la causa, el motivo, hoy sabemos el acto, qué es lo que luego, supuestamente... por las redes sociales me entero que es financiamiento. Desde el mes de agosto del año 2025 le dije públicamente a Daniel Noboa, lo desafío a presentar las pruebas de que tanto Luisa González como la Revolución Ciudadana hemos recibido financiamiento de carteles, porque él hablaba del cartel de los soles, que ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no existe, o de Venezuela, o de Maduro, o de quien le dé la gana. ¿Quién manejaba los recursos de la Revolución Ciudadana? Y vamos allí. Para ese momento, quien era responsable de las cuentas y manejos de las cuentas de la Revolución Ciudadana era la señora Marcela Guiñaga. No era yo, no era Luisa González. Sugiere y no he salido, que debieron allanarle a ella. Y no he salido a decir esto. Los procesos que se están llevando en el TCE son en el periodo también de Marcela Guiñaga. Este allanamiento es por fondos de campaña, representante legal Marcela Guiñaga. ¿A quién allanan? A Luisa González, Andrés Arauz, candidatos. Los candidatos no manejamos los recursos, los manejan los partidos y los gerentes de campaña, pero a ellos no los allanan. ¿Qué queda claro aquí? Que hay una persecución política. Y he sido clara, categórica y de frente en decir, no he recibido un centavo, lo puedo decir con un detector de mentiras, yo jamás he recibido un solo centavo, ni de Venezuela, ni de Maduro, ni de ningún cartel. Y además, le dije a Noboa, lo desafío a que presente las pruebas. ¿Por qué? Porque es mentira, pues la verdad me asiste. Hay una pieza clave aquí y se llama Santiago Díaz, detenido por otro caso en otro contexto. No obstante, se ha hablado mucho de una aparente colaboración de Santiago Díaz, quien era además un personaje que sabía mucho. Bueno, yo no sé qué sabría Santiago Díaz. Pero era muy cercano a la cúpula de la Revolución Ciudadana. Santiago Díaz fue gerente de además, esa campaña, de hecho. Debieron haberlo, bueno, no lo pueden allanar, está preso. Pero no está en la investigación. Fue el gerente de campaña y no está en la investigación. Está Patricio Chávez. Pero puede ser un informante. Sí. Ahora, si es que existiera algún caso por lo cual lo tienen en vísperas de recibir su sentencia por violación, que dicho sea de paso, yo lo expulsé de las filas de la Revolución Ciudadana en cuanto me enteré de lo que había ocurrido, si es que él está sirviendo, entre comillas, como cooperador eficaz para un caso de persecución política, podría ser como lo hicieron con el cuaderno de Hello Kitty de Pamela Martínez. Podría ser tranquilamente que están allí sembrando pruebas para con este show intentar eliminar a todos los adversarios políticos. ¿Qué busca Noboa? Que no le quede un adversario político. Lo hizo con Jan Topic, quitándolo de la participación política. Ha perseguido a la Revolución Ciudadana, probablemente lo que quieran es irse contra el partido, pero también contra Luisa González. ¿No será que hay información? Usted menciona a Marcela Guiñaga como quien manejaba las cuentas de la Revolución Ciudadana durante el periodo que está... Claro, pero ellos no atacan a sus aliados, atacan a sus adversarios, ¿no? Eso queda muy claro. ¿Proporcionar información, no creen ustedes? Si les proporcionan información, me imagino que no los van a perseguir, pero sí es importante decir... que lo que están haciendo es puro show y persecución política. No van a tener ninguna prueba. Si forzan a alguien a decir algo, será falso, como lo hicieron con el cuaderno de Pamela Martínez. ¿Y qué es lo que buscan con esto? El show para tapar la corrupción de este gobierno. Allanan a Luisa González, pero yo sí quisiera dejar en claro, caso Blasti, ¿no? Caso Blasti, gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque encuentran toneladas de cocaína, 2.3 toneladas de cocaína. ¿En dónde? En el puerto de DP World de Pozorja. Allanaron ya a la señora Isabel Noboa. Ella tiene la concesión de este puerto. Bueno, hay varios y otra cosa más. Quedó claro
que esto se evidenció que es una operación de tráfico internacional de drogas y que fue sembrado ya, que la droga vino desde la empresa Blasti. ¿Quién maneja la empresa Blasti? Gerente general Álvaro Guibernau, esposo de Michelle Mancheno, Silka Sánchez, presidenta de la empresa Blasti. Esto, delito flagrante, y sigue ahí tranquilamente en investigación. Estas son las empresas Novoa, de Daniel Novoa. Pero vamos al caso que nos ocupa, que creo que es importante también que la gente pueda tener una respuesta y una reacción por parte de quienes están siendo en este momento parte de un proceso. Ahí se ha mencionado el allanamiento a su vivienda. También se habla de la ex superintendente de compañía, Suad Mansur. ¿Cuál era la cercanía de ella con la Revolución Ciudadana? Suad Mansur trabaja con el presidente Correa, trabajó en nuestro gobierno. Ella es una mujer en libre ejercicio profesional, es la abogada de Rafael Correa. No entiendo realmente la razón para que hayan allanado el domicilio de una abogada que tiene la representación legal, el patrocinio del expresidente Rafael Correa. Simple y sencillamente, dentro de lo que es la Revolución Ciudadana, si esto es un caso en contra de la Revolución Ciudadana, señores, la señora Mansur no tiene absolutamente nada que ver con el partido. Ella no tiene que ver con las cuentas. Ella no tiene que ver con el manejo económico tampoco, ni tampoco estuvo dentro del periodo en mención. Pero debe haber inconsistencias en las cuentas para que se genere la investigación, para que se genere la denuncia. Para que se genere la investigación, inconsistencias en las cuentas. Inconsistencias hay en el caso Blasti. Toneladas de cocaína encontradas en el puerto que maneja el Grupo Novoa, en contenedores de la empresa Novoa, y no pasa absolutamente nada. Toneladas de cocaína encontradas en la hacienda del exministro Palacios, de su hermano, de su cuñada, la dejaron libre a las pocas horas. Toneladas de cocaína en la hacienda San Luis del señor Novoa, y no pasa absolutamente nada en este país, y más bien desisten del caso. La señora Paola Jaramillo, que es asambleísta, la novia de Antonio Carlos de Antonio Carlos Velasco Jr., posible testaferro del fallecido Brian Soria, que es un narcotraficante. Danilo Palacios, que ya lo mencioné, en la hacienda se encontraron 3 toneladas de cocaína. Otros casos. Bernardo Manzano, permítame que esto sí es importante. Dolores Vintimilla, la esposa del señor Godoy. El fiscal general, quien ordena el allanamiento. Por quien se jugaba Verdugo y por quien se jugaba Andrés Arauz. Nosotros jamás nos hemos jugado por nadie que no sea de nuestras filas, que sea nuestra gente, y menos por Godoy. Tanto al correísmo como a los. Este señor fue propuesto por Godoy. Este señor fue propuesto por Godoy. Este señor que llevaba el caso Nene, AAA, sugerido por Godoy. Godoy, cuya esposa es abogada de narcotraficantes. Muy amigos de un ex abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín. Fausto Jarrín está con el gobierno. Traicionó y está con el gobierno. Se vendió con el gobierno. Sí, mucha gente que nos ha traicionado, lamentablemente. Cada vez y cuando aparezca una persona exactamente del otro lado. Somos millones los que nos mantenemos firmes junto al pueblo, que no tenemos precio. Estos miserables tienen precio y se han vendido. Pero el señor Godoy, volvamos al punto, el señor Godoy pone a este fiscal, ¿no? Pone al fiscal que hoy día nos persigue, Carlos Alarcón. Pero el señor Godoy, su esposa, abogada de narcotraficantes. Bueno, el tema de las autoridades, yo creo que podemos dejarlo para otro momento porque... Este señor fiscal lo primero que hace al asumir la fiscalía es archivar los procesos en contra de Daniel Novoa y de Lavinia Balbonesi por la empresa Dundee Precious. El tema de las autoridades creo que podemos dejarlo para otro momento porque tenemos ya bastantes y muy malas experiencias hasta el día de hoy en cuanto a la fiscalía. En su momento nos pusieron a un Galo Chiriboga, nos pusieron a un Carlos Vaca. Nosotros jamás, yo los ecuatorianos en general no nos ha ido bien. Nunca hemos visto en el Ecuador qué manera de tapar narcotraficantes y tener vínculos con narcotraficantes. El presidente de la República, Daniel Novoa, es el primero que se le encuentra en sus puertos, haciendas y empresas contenedores con cocaína que además son sobreseídos. ¿Pero qué tiene que ver en todo esto el financiamiento de la campaña de la Revolución Ciudadana? Se habla también de Fausto Herrera, alguien de quien se ha demostrado que tenía vínculos y muy cercanos con el gobierno de Venezuela. No creo que sea menor dejar de evidenciar
que quien hoy nos está persiguiendo desde la Fiscalía General del Estado es el mismo que permite que casos como el caso Cachorro, de la Hacienda San Luis, del Grupo Novoa, cierre sin responsables. Allí hay 196 paquetes con cocaína vinculados al presidente de la República. Entonces, ¿sabemos lo que está pasando? Por eso es que no toman acciones con la seguridad. Por eso es que no les importa combatir la delincuencia. A lo que voy es que los ciudadanos hemos sido espectadores de este tira y afloja entre autoridades puestas o no por un gobierno, útiles o no por un gobierno. ¿Cuándo ha habido tantos casos de tráfico de cocaína, de contenedores de cocaína, de haciendas, de puertos donde se encuentra la cocaína, que es ese narcotráfico que genera violencia en los pueblos de nuestra patria vinculados al presidente de la República? Mientras la Fiscalía no allana, no hace absolutamente nada, se inventan casos como el de hoy y allanan mi casa. Y se llevaron los celulares. Vamos a ver, se llevaron los celulares de todos nosotros. Hay aquí, dispositivos USB, documentos. Aquí le digo al pueblo ecuatoriano, usted, sea de la tendencia que sea, del partido político que sea, que no nos quiten tampoco la capacidad de razonar. Se llevaron los celulares. En el caso Porsche, tienen el celular del señor Iván Ballesteros y dijeron que no lo pudieron abrir porque no tenían la clave. Se llevaron mis celulares, 2 celulares, por supuesto, un iPad, una computadora. Pero vamos a ver, porque si abren mi celular sin haberles dado la clave, si abren el de Suad Mansuro, si abren el de Patricio Chávez, entonces tienen que abrir el de Iván Ballesteros. Porque en este caso, en el caso Porsche, dijeron que no lo podían abrir porque no había la clave. Y no podrá aparecer un nuevo caso como el de, en su momento, de Verduga. Mire, yo no sé qué se vayan a inventar. Yo puedo mirar a mi pueblo con absoluta transparencia, mirar de frente. Nosotros no hemos recibido ningún financiamiento ilegal y nosotros fuimos los primeros en presentar ante el CNE cumpliendo los plazos, todos los informes. Los teléfonos. Por supuesto que no, por supuesto que no. No existe ningún vínculo. Lo primero que me dijeron cuando me pidieron que entregue los celulares, tenga, aquí está el computador. Como lo he dicho públicamente, yo no tengo problema en entregar, en abrirles los documentos en un proceso claro, pero así, cuando ni siquiera me dicen por qué me están allanando, pero ya se lo dijeron, y porque no me lo dicen porque es reservado, pero ya lo sacaron en todos los medios. Hace falta ser miserable. ¿Sospechan de alguien? Nosotros sospechamos del mayor narcotraficante que existe en este país. ¿En dónde se encuentran aquí las toneladas de cocaína? Por ejemplo, le he mencionado a Santiago Díaz que se ha dicho y se conoce que podría ser quien esté entregando Lo único que sé del señor Santiago Díaz es que está preso por violar a una menor de edad, que fui la primera en denunciarlo y en echarlo de nuestras filas. ¿Sospecha de él? La primera. No, yo no sospecho de nadie porque ni siquiera sé cuál es el proceso, ¿no? De quien sospecho es del gobierno, de quien sospecho es de Novoa, de quien sospecho es de ese hombre que no sabe gobernar, que deja el país en el abandono, que sus empresas, sus asambleístas están ligados a narcotraficantes, a narcotráfico, y que no toma el control del país. ¿Por qué? Porque es parte del problema, pues. Usted ha mencionado y con esto cierro, Luisa, usted ha mencionado mucha gente que ya los consideran traidores. Inicialmente también ha mencionado en el caso de las cuentas a Marcela Aguiñaga. ¿Les alinea en esta lista Marcela Aguiñaga, Fausto Jarrín, a Santiago Díaz? Yo lo que he dicho es tan claro como están allanando por cuentas del 2023 a la candidata, como así a quien ejercía la representación legal, el manejo de las cuentas, no allanan. Lo mismo con el TCE. Esos procesos que están en el TCE contra Luisa González son por cuentas de campaña de cuando yo no fui presidenta de la Revolución Ciudadana. Pero claro, a sus aliados no los persiguen, no los allanan, y con eso cierro, y Luisa, yo no lo soy. ¿Usted cree que debería dirigirse la investigación, no me refiero a allanamientos necesariamente, pero debería dirigirse la investigación a quien manejó las cuentas de la Revolución Ciudadana? Pero por supuesto, pero que sigan en un proceso ordenado, transparente, no el show. Hágame el favor, Fausto, si ellos ya tenían hasta el videíto promocional del caso, es porque esto no es más que show. ¿Para tapar qué? Para tapar el caso de Mario Godoy, para tapar las muñecas de la mafia, para tapar los contenedores de cocaína, las haciendas con cocaína, para tapar toda la corrupción. Progen, no alcanzo a enumerar todos los casos de corrupción. Mientras va la vicepresidenta de la República a maltratar una sencilla funcionaria pública
Porque ella y su gobierno no ponen medicinas, no contratan médicos. Los médicos están haciendo vaca para pagar la limpieza de los hospitales. ¿Va a permanecer, Luisa, mientras avance esta investigación, permanecerá en el país? Fausto y pueblo ecuatoriano, quiero ser muy clara. Lo que buscan es callarme, y lo dije. La única manera de callarme será muerta. Pero también responsabilizo a este gobierno, a Daniel Noboa y a todo su séquito, de mi vida, la de mis hijos, de mis hermanos y de mis padres. Aquí he estado siempre para dar la cara, y por eso salí. Lo primero que hice fue dar una rueda de prensa y decir claramente cuál es la verdad desde Luisa González y desde el movimiento que he representado con orgullo todo este tiempo. Gracias, Luisa, nuevamente. Muchas gracias. Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana, hablando sobre el caso Caja Chica a propósito de un allanamiento que ejecutó la Fiscalía General del Estado en esta madrugada, la madrugada de este miércoles precisamente, en un caso cuyas investigaciones avanzan. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. El trabajo diario necesita un aliado que nunca falle. Isuzu representa resistencia, rendimiento y confianza comprobada. En La Granados, Equavagen pone a tu alcance Isuzu con el respaldo de 52 años de trayectoria y un taller con gran experiencia, preparado para acompañarte en cada kilómetro. Porque cuando eliges bien, el trabajo avanza. Si quieres comprar un Isuzu, ven a La Granados, ven a Equavagen. Una selfie puede cuidar tu salud. Con Blua, la salud digital de Bupa mide tus signos vitales en segundos con análisis facial y conéctate con médicos en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estés donde estés. Accede también a programas de nutrición y salud mental según el plan que elijas, porque tu salud es única, tu plan también. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Servicios digitales sujetos a disponibilidad y condiciones del plan contratado. Con Avianca, eleva tu forma de volar en Business Class Américas, ahora en todo Ecuador. Vuela en todas las rutas nacionales con check-in y abordaje prioritario. Recibe 10 millas por cada $1. Compra en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El gobierno presentó a la Asamblea 2 proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica. El primero se refiere al fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, explicó que la normativa busca reducir la pérdida de ingresos fiscales por conceptos de minería, así como la baja eficiencia en la renta de actividades mineras. Sobre el campo eléctrico, Herrería detalló que la intención es atacar las restricciones fiscales y reducir las pérdidas económicas por déficit energético. Y la energía particularmente, porque ustedes conocen que hubo una sentencia de la Corte Constitucional y nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y del Estado de Derecho, y en consecuencia, cuando suprimieron una disposición normativa de la ley correspondiente, nosotros estamos incorporando esas disposiciones que ellos estiman que deben ser muy explícitas para permitir la inversión desde el sector privado en la energía y poder no solamente
asegurar la provisión de energía, sino también que existan los recursos necesarios para que el Estado ecuatoriano pueda también insertarse en esta provisión de energía y en muchos casos, cuando los costos del Estado sean mayores, hacer que el sector privado provea este servicio de energía, liberando al Estado de esta carga tan importante de inversión para destinarla a desarrollo social. La segunda propuesta del gobierno apunta a reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El secretario jurídico Herrería señaló que el proyecto busca que los GAD destinen un mínimo del 70% de su presupuesto a la inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. Ustedes conocen perfectamente que hay disposición normativa expresa que limitan los gastos corrientes y por lo tanto queremos que haya una cohesión con el Plan Nacional de Desarrollo, visto que la falta de obra, de inversión social, de desarrollo social en las comunidades autónomas crea una presión al Estado central que por la estrechez económica que tiene a veces no puede suplir estas deficiencias que existen en los gobiernos autónomos centrales. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, confirmó la recepción de los proyectos de ley del Ejecutivo y adelantó que ambos serán tratados dentro de los plazos correspondientes. Sobre el primer proyecto, consideró que buscaría ordenar los gastos de gobierno locales, mientras que el segundo plantea el fortalecimiento de los sectores estratégicos, la generación de empleo y el combate a la minería ilegal. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa archivó el proyecto de ley presentado por la asambleísta Camila León, que proponía reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal sobre la libertad de expresión en caso de críticas de los servidores públicos. Si bien el informe de la Unidad Técnica Legislativa recomendaba el trámite del proyecto presentado por cumplir con los requisitos, el organismo decidió no dar paso a la iniciativa. La legisladora del oficialismo buscaba incluir un texto donde se exigía una verificación judicial en torno a las críticas dirigidas a funcionarios públicos y determinar si éstas corresponden al ejercicio de la libertad de expresión. Vamos con otra información. Ecuador pidió información a Estados Unidos sobre el intento de incursión de un agente del Servicio de Inmigración al consulado ecuatoriano de Minneapolis. El canciller subrogante Alejandro Dávalos señaló que la nota de protesta elevada a la sede diplomática de Washington incluye una garantía de que hechos como el registrado el pasado martes no vuelvan a repetirse. Yo no sé si se trata de un mensaje o si se trata de una acción individual no bien meditada o no reflexionada. Las autoridades americanas, atendiendo a nuestro pedido, también están investigando el hecho porque hemos pedido explicaciones. No creo que se trate de una acción concertada, pero sí de un hecho obviamente cuestionable, que no lo toleramos, por supuesto. Yo creo que lo que esperamos y lo que se pidió también en esta nota es que no se vuelva a repetir una circunstancia de esa naturaleza, porque contraviene primero la normativa internacional, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, pero además no se compadece con la relación que tenemos con los Estados Unidos de América como un socio privilegiado en varios ámbitos, no solo el migratorio, sino con el ámbito de comercio, en el ámbito político, en el ámbito de seguridad, etcétera. Y Dávalos detalló que los 12 consulados del Ecuador en Estados Unidos se mantienen en alerta permanente ante el clima de tensión derivado de las redadas migratorias. También señaló que se han reforzado los planes de emergencia y contingencia, así como las líneas de asistencia para brindar apoyo oportuno a los compatriotas. Tenemos además para asistencia legal de todas estas personas que puedan estar en circunstancias difíciles o en proceso de deportación a Estados Unidos, convenios a través de nuestras oficinas consulares con organizaciones sin fines de lucro que se dedican justamente a prestar asistencia legal en materia migratoria de forma gratuita. Ese punto es importantísimo. Nosotros facilitamos ese contacto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la misma Convención de Viena, los agentes consulares no pueden ser parte en un juicio, no pueden ser parte en un proceso legal, porque tienen que estar acreditados como abogados en el ejercicio de la profesión y autorizados por el país receptor. Es por eso que hacemos estos convenios, para que a través de estas organizaciones nuestros compatriotas, aparte de la asistencia consular básica y obvia, también tengan asistencia legal.
En otra información, este miércoles la veeduría del concurso para fiscal general del Estado presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El coordinador de los observadores, Hugo Arteaga, detalló que desde el inicio del proceso existieron irregularidades denunciadas en su debido momento, pero que no fueron atendidas por el Consejo. En el informe se encuentra en sus manos. Hemos identificado 19 hallazgos, 6 tipos distintos de riesgos y 3 señales de alerta crítica, acompañado en nuestras conclusiones debidamente fundamentadas. El expediente 118 fue rechazado en la sesión del 17 de septiembre, pero apareció como aceptado en la resolución del Pleno del 24 de septiembre del 2025, sin explicación ni motivación de cambio. Esto vulnera el derecho constitucional a la motivación de los administrativos. Y Arteaga cuestionó las condiciones en las que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permitió la veeduría del concurso para fiscal general del Estado y lamentó una falta de acompañamiento por parte de la institución. ¿Cómo coadyuvó el Pleno a la veeduría ciudadana? ¿Acaso creen que coadyuvar se agota con convocar a ciudadanos, reunirnos en una sesión, elegir un coordinador y abandonarlos a su suerte? Que la veeduría reciba el apoyo, los elementos necesarios para poder por lo menos tener un Zoom, por lo menos podernos reunir en un local en donde podamos intercambiar nuestros criterios y poder realizar nuestro trabajo. Nuestro trabajo les hemos hecho desde nuestras casas, desde cafeterías, ¿no? Y en forma personal, a veces sacrificando nuestros ingresos económicos porque hemos tenido que dejar de trabajar, señores, porque este no es un trabajo remunerado. Pero el informe presentado por Arteaga no fue el único. Yadira Cadena, una de las veedoras, puso en conocimiento del Pleno un oficio distinto al del resto de delegación de observadores, alegando una falta de legitimidad y desafiliación de intereses políticos. El segundo grupo de veedores no compartimos ni avalamos dichas designaciones. Y en cuanto a los veedores que sí estuvieron en dichas designaciones, certifican que las mismas se habría adoptado en sesiones que no fueron convocadas de manera regular ni formal, sin convocatoria válida a la totalidad de los veedores acreditados, que les recuerdo somos 324, sin quórum verificable y sin actas debidamente aprobadas. Se realizaron convocatorias y adopción de decisiones fuera de sesiones formales, principalmente mediante grupos de WhatsApp. Más noticias. Por tercera ocasión se difirió la audiencia para vincular a 3 cabecillas de los Lobos en el caso Magnicidio FB, alias Pipo, alias Lobo Menor y alias Gordo Luis. La Fiscalía lo señala por su presunta participación en la planificación del asesinato de Fernando Villavicencio. La jueza de la causa aplazó para el 10 de febrero la diligencia con el fin de que el defensor público de alias Lobo Menor acceda a los elementos considerados necesarios para ejercer el patrocinio del caso. La audiencia debió instalarse el pasado 12 de diciembre, sin embargo, alias Gordo Luis no aceptó a un defensor público como su abogado y el proceso enfrentó una dilación. La Audiencia Nacional de España entregará a Ecuador al hermano de alias comandante Willy, líder de los Tiguerones. Inicialmente la justicia de ese país determinó que no existían las garantías de seguridad del sistema penitenciario ecuatoriano. Sin embargo, la sala dijo haber recibido nuevos requerimientos para efectuar la extradición de Alex Alcíbar. En Ecuador, el también líder de los Tiguerones es requerido por los delitos de delincuencia organizada y secuestro extorsivo. El caso de alias comandante Willy fue distinto. La justicia española ordenó su liberación ante la falta de respuesta del gobierno ecuatoriano sobre garantías para su extradición. Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Haz de este 2026 el año de tus metas. Con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del Ecuador, puedes dar ese primer paso hacia lo que siempre has soñado. Viajar por el mundo, tu retiro anhelado o la educación de tus hijos. Fiducia, contigo en cada meta.
En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. Cada paso que das con tu empresa cuenta y no tienes que hacerlo solo. En Banco Guayaquil te escuchamos y asesoramos para ofrecerte las herramientas financieras que necesitas para seguir creciendo. Por eso somos el mejor banco para tu empresa. Con Blua, la salud digital de Bupa, tu celular se convierte en tu asistente médico. Analiza tus signos vitales en segundos y accede a consultas en línea 24/7. Bupa, tu salud al alcance de tu mano. Vistas Plaza América se Avianca, ahora en todo Ecuador. Asientos disponibles en primeras filas con diseño exclusivo y espacio extra para mayor comodidad. Snacks y bebidas a bordo. Check-in y abordaje prioritario. Avianca, miembro de Star Alliance. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas se registran en varias provincias del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora a la ingeniera Madeline Enríquez, ella es técnica del INAMI. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se le saluda María del Carmen Álvarez. Sí, buenas noches. Madeline, revisemos un poco cuál va a ser la situación climática en nuestro país para los próximos días. Se han anunciado lluvias incluso más intensas. ¿Hasta cuándo? Sí, nosotros volvimos a actualizar la nueva advertencia, esta es la número 6, donde indicamos que en la Amazonía vamos a tener la mayor intensidad de precipitaciones a nivel general. En todas las provincias aquí en esta región se van a presentar precipitaciones intensas. Los días más fuertes van a ser el día de hoy, en horas de la noche y madrugada podría intensificarse, y el día de mañana. Pero también hay que tener en cuenta que se van a presentar en la sierra, en el interior del litoral es donde más intenso se ha estado dando, y vamos a continuar hasta el 31, tiene vigencia esta advertencia. Es decir, va a ser a nivel nacional, en varias localidades, en varias provincias. Sí, va a ser a nivel nacional, pero como digo, lo más intenso, lo más fuerte es la región amazónica, donde se van a presentar mayor cantidad de precipitaciones. En la sierra vamos a continuar con precipitaciones, más va a ser en la parte de cordillera, donde va a ser también intenso, y aquí hay que tener cuidado porque en la cordillera existen varios deslizamientos, ya tenemos un suelo saturado y es exactamente mayor deslizamientos de tierra. En la Amazonía también ya estamos teniendo presencia de estos deslizamientos, ciertos lugares también se han estado inundando y aún, como digo, van a seguir esta lluvia y hay que tener precaución. Por las lluvias, exacto, por las lluvias que hemos tenido en los últimos días ya se ha presentado este tipo de situaciones. Hay que tener esto en cuenta, hacer un aviso, una alerta a los ciudadanos para que por supuesto tomen las precauciones del caso. Madeline, ¿a qué se atribuye esta ola de tormentas eléctricas? ¿Es algo propio de este mes de enero o estamos ante algo anormal, algo que no se da en este tiempo, no es estacional? Ya, a nivel nacional nosotros estamos en la época lluviosa. Lo que estamos haciendo que se intensifique, lo que está haciendo que se intensifique son dos factores. Tenemos la onda tropical Madeleine Julian, que esta pasa cada 30 días, pasa por el país y lo que hace es intensificar las precipitaciones donde se están dando, aumenta la cantidad, ser más intensas y como digo, estas precipitaciones son normal de la época, pero es normal. Onda está haciendo que se intensifique. La sierra en este mes estamos saliendo con sobre lo normal, o sea, tuvimos más lluvias de lo normal y también tenemos desprendimientos de la zona de convergencia tropical. Esta banda de nubes hace que también ingrese humedad al país y aporte a la cantidad de precipitaciones que se han estado dando. Ahora, ¿qué pasa con el nivel de radiación? ¿También es algo que debemos tomar en cuenta? Por el momento, el ingreso de gran cantidad de humedad no hace que tengamos como antes los
los índices extremadamente altos en ciertos lugares. Por ejemplo, aquí en Quito estamos amaneciendo con un cielo nublado y en horas del mediodía se abre un poquito, en horas de la tarde se abre otro poquito, y esto sí, a veces sí llega a muy alto. Entonces hay que tener precaución también, siempre usar protector solar, porque la radiación siempre existe. Lo que a esto cambia solo es el nivel, de muy bajo hasta extremadamente alto, pero esta radiación siempre va a haber dependiendo la humedad que tengamos en el ambiente, la cantidad de nubes que tengamos en el cielo. Pero por el momento vamos a continuar con esto entre alto y en ciertos lugares muy alto. Ahora, esta advertencia que se hace por parte del INAMI, usted lo decía, esto es hasta el 30, ¿no? 31 de enero. ¿No podemos ir más allá? Claro que sí, vamos a seguir continuando precipitaciones, vamos a seguir viendo precipitaciones, pero tenemos que ver cómo están las condiciones. El hecho de que nosotros no emitamos una advertencia no quiere decir que ya no va a llover, sino que estas advertencias se emiten cuando tenemos eventos muy intensos. Entonces, si tal vez dependiendo, si tenemos días consecutivos con precipitaciones intensas, se volvería a actualizar una nueva advertencia, pero si vemos que es uno o el día siguiente o un día entre lunes, martes, que solo se va a intensificar, se hace un aviso a corto plazo, o ya igual se emite en el pronóstico que nosotros emitimos todos los días, aclarando que tal vez en ciertos lugares se podrían dar un poco más intensas. Estas advertencias es más para eventos muy fuertes. Entonces, para la próxima semana lo que esperamos es que disminuya un poco la intensidad de precipitaciones. Esperemos que sea así. En todo caso, Madeline, estaremos pendientes pues de la información que parte del INAMI, así que también es la recomendación a todos los ciudadanos, estar pendientes de lo que ocurre, de la información en las redes del INAMI, porque de esta manera podemos tomar las precauciones del caso. Gracias nuevamente a la ingeniera Madeline Enríquez, técnica del INAMI, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, Iván. Notimundo. Información inmediata. Quito, prepárate. Muy pronto podrás solicitar créditos, ahorrar e invertir con las mejores tasas y total seguridad. Desde 1995 en Banco Vision Fund apoyamos a microempresarios y emprendedores. Nuestro respaldo internacional nos ubica entre los bancos más solventes del país. Visítanos en la avenida Amazonas, edificio Eurocenter, o ingresa a www.visionfund.es. Empieza este 2026 con confianza en Equavagen de la Granados, vehículos pensados para cada nuevo camino y técnicos certificados que cuidan tu Volkswagen. Estrena hoy con el respaldo de mañana. Y recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En Puntonet creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. Puntonet, conecta tu mundo. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miguel Bosé y su importante Tour 2026. Inscríbete ahora con las palabras Miguel Bosé a www.fmmundo.com o también al WhatsApp al 098-999-9819. El sábado 7 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui a las 20 horas. Sorteo el viernes 6 de marzo en nuestros programas en vivo. Miguel Bosé en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. Tus decisiones de hoy definen el mañana de todos.
llega la Ecoscumbre de Sostenibilidad 2026. Que no te lo cuenten, vívelo. Espacios inmersivos, experiencias sensoriales, conferencias magistrales y zona expo con soluciones sostenibles. 22 y 23 de abril, Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Presentan PwC, Banco Guayaquil, Laboratorios Vago, FEMSA Salud, Fibeca y Sana Sana. Tu lugar está aquí. Regístrate en ecoscumbresostenibilidad.com. Quito, prepárate. Muy pronto podrás solicitar créditos, ahorrar e invertir con las mejores tasas y total seguridad. Desde 1995, en Banco Vision Fund apoyamos a microempresarios y emprendedores. Nuestro respaldo internacional nos ubica entre los bancos más solventes del país. Visítanos en Quito, en la avenida Amazonas, edificio Eurocenter, frente a la plataforma financiera, o ingresa a www.visionfund.es. El Banco de las Oportunidades. Agripac trabaja con Banco Guayaquil desde hace más de 30 años. Nosotros tenemos una visita anual de los altos ejecutivos del banco en donde se conversan los planes del negocio a mediano plazo y vemos cómo el banco puede apoyar en estos proyectos. En Banco Guayaquil entendemos lo que hay detrás de cada negocio y lo apoyamos con soluciones y condiciones especiales pensadas en nuestros clientes. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Nos conectamos ahora con la sala de redacción y Esteban Silema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que un avión con 15 personas a bordo se estrelló este miércoles en el noroeste de Colombia y no se registraron sobrevivientes, según confirmó la Oficina de Comunicaciones de Aeronáutica Civil. La nave de la línea estatal Satena volaba desde Cúcuta hacia Ocaña, en el departamento norte de Santander. La aerolínea informó en un primer comunicado que el avión despegó a las 11 horas con 42 minutos y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12 horas con 05, pero reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54. En un comunicado posterior, Satena dijo que desde que se perdió contacto con la aeronave, aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército, de la empresa SEARCA comenzaron labores de sobrevuelo y búsqueda en la zona que debía recorrer la aeronave siniestrada. En otras noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el presidente Donald Trump no descarta el uso de la fuerza si la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington. Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan para restablecer la estabilidad en Venezuela. Estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan, dijo Rubio. El secretario de Estado reconoció que anteriormente Rodríguez manifestó su intención de cooperar con Estados Unidos con la apertura del sector energético y la reconciliación nacional. También les contamos que el gobierno iraní considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán señaló que su país está preparado para una guerra y efectuar una respuesta contundente, dijo, ante cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada, señaló en un comunicado. La Cancillería señaló que Estados Unidos debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real, y que si Washington quiere una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar una opción militar. También les contamos que el embajador israelí ante la ONU, Dani Danon, exigió este miércoles en el Consejo de Seguridad el desarme total de Hamas para avanzar en la segunda fase del plan de paz en Gaza. En esta nueva etapa contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin la presencia de Hamas, nominado como el Comité Nacional para la Administración
situación de Gaza. Por su parte, el representante de Estados Unidos, Mike Waltz, afirmó que este comité restablecerá los servicios esenciales en Gaza e impulsará la economía siempre y cuando Hamas y otros grupos militantes depongan sus armas en el enclave palestino. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias a ti, Esteban, por tu informe internacional. Una buena noche. Y antes del cierre, más información. Las intensas lluvias registradas este miércoles 28 de enero del 2026 provocaron afectaciones en distintas zonas del país. En Quito, por ejemplo, la acumulación de agua en la avenida Occidental a la altura del Bosque generó fuerte congestión vehicular. Tenemos ahí las imágenes. Un sector donde habitualmente ocurre esto, la acumulación de agua. Los vehículos tienen que sortear el fuerte aguacero en este sector. Por suerte, llegaron también los vehículos del municipio para tratar de limpiar este sector. La fuerte congestión vehicular en sentido sur-norte y obligó al cierre temporal de la vía, que luego fue habilitada de forma parcial. Por causa del mismo temporal, en la provincia de La Suay se produjo la caída de rocas en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo El Empalme, lo que interrumpió la circulación, mientras que también debido a las lluvias en Morona, Santiago, varios vehículos quedaron atrapados por un deslizamiento en Limón Indanza, sector Cerro Bosco, donde personal de bomberos, policía y Secretaría de Gestión de Riesgos evacuó a unas 10 personas y realiza trabajos de limpieza. Los aguaceros y el temporal afectando también varios sectores de nuestro país. Así es, y a tomar en cuenta justamente lo que conversábamos hace pocos minutos con la ingeniera Madeline Enríquez, técnica del INAMI. Esto va a más, es decir, para los próximos días se prevén lluvias más intensas incluso. Y más que los ciudadanos, creo que las autoridades municipales, sobre todo prefecturas, deben tener planes de contingencia. Los ciudadanos no tenemos por qué pagar tampoco parte de las previsiones. Esperemos que se tengan esos planes de contingencia. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Estás con Bupa, estás seguro. Fiducia, contigo en cada meta. Banca Empresas de Banco Guayaquil. Avianca, miembro de Star Alliance. .net, conecta tu mundo. El banco de las oportunidades. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad.